Muy buenas tardes, continuamos con nuestro estudio cronológico del Antiguo Testamento, ya avanzando ya vamos viendo la luz al final del túnel en cuanto a tiempo. Ya nos queda no mucho tiempo, nos estamos acercando ya al exilio, así que no quedan muchos libros más del Antiguo Testamento. Vamos a ir terminando ya con los profetas, aunque nos queda alguno. Pero para situarnos en contexto, por si alguno faltó el miércoles pasado y no estuvo aquí, pues más o menos lo dejamos. Vimos el profeta Jeremías, ¿verdad? Lo último que vimos fue el profeta Jeremías. Y vamos a regresar ahora a lo que tenemos aquí atrás, a la cronología, a los reyes. Habíamos visto el último de los reyes del sur. ¿Recuerdan cuál era? Este rey pequeñito que subió al trono con 8 años, que hizo las cosas muy bien. Josías, ¿verdad? Josías era este rey que con 8 años ascendió al trono, hizo las cosas muy bien porque le entregaron ese libro de la ley que encontraron haciendo la reforma del templo, y él vio que su vida no estaba reflejando lo que ese libro decía, y que su reino tampoco. Así que empezó una de reformas y un empeño profundo. En el capítulo 23 decíamos que ahí estaba, no sé si alguno pudo leerlo, pero con qué minuciosidad nos detalla todo lo que el rey Josías se propuso hacer. Y aunque debido al malvado reinado de Manasés durante 55 años, pues eso impidió eso acarreó un juicio irrevocable de Dios, impidió que esa transformación que Josías buscó, pues tuviera todo su esplendor, por así decirlo. Y aunque sí logró posponer un tiempo el juicio de Dios, pues finalmente Judá iba a recibir ese juicio que Dios había dicho, que había ejecutado, pero no ejecutado todavía, pero que había determinado en su mente por los pecados de Judá. Entonces lo habíamos dejado ahí. Josías era el último rey que habíamos visto unos cuantos de los profetas que ya han advertido que el juicio para Judá es inminente, que se arrepientan, algunos aunque sea a modo individual, porque como nación ya estaba claro que no iba a suceder. Entonces después de Josías vamos a ver quién tomó el reino, después del rey Josías, quién tomó su reino, y eso es lo que tenemos aquí en la presentación detrás de mí. Es el rey Joacaz ahora. Recordad ya que Josías puede contar como el último rey de Judá, por así decirlo, del sur, aunque nos quedan 4 reyes más, pero estos 4 reyes prácticamente ya Judá estaba siendo casi como una ciudad vasalla de los babilonios. Así que estos reyes ya son reyes más bien impuestos por Babilonia, y vamos a ver cuáles son estos últimos reyes. Joacaz, decimos, que reinó solamente 3 meses sobre Jerusalén. ¿Y qué hizo? Pues lo malo ante los ojos de Dios. Vemos de nuevo que ese patrón de que si el padre es bueno, pues el hijo será bueno, no funciona, o que si el padre es malo, pues el hijo será malo. No siempre. Hemos visto durante toda esta travesía de reyes que no ha habido ningún patrón. Aquí Josías fue bueno, pero su hijo hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el faraón Necao le depuso como rey y se lo llevó a Egipto, donde moriría, y estableció en su lugar a Joacim, que era otro hijo del rey Josías, sobre Judá. Recuerden que estaban aquí disputándose la hegemonía en 3 reinos. Estaba Egipto, estaba Siria y estaba Babilonia, y en esas disputas pues se acercaban los reyes y intentaban hacer, por eso aquí este rey se le llevan a Egipto, porque todavía estaba Egipto ahí queriendo establecer la hegemonía y conquistar países, etcétera, etcétera. Estaban ahí luchando por quién se quedaba. Finalmente no se quedó Egipto como potencia, pero bueno, este rey fue llevado a Egipto, de acuerdo como dice aquí. Y él moriría allí, y en su lugar, pues, Joacim sería el que iba a reinar ahora sobre Judá. No confundirlo con Joaquín, que Joaquín viene después, ¿vale? Este es Joacim, con C. El Joaquín viene luego. ¿Quién era este? Hemos dicho otro hijo de Josías. Dice que Asiria se estaba debilitando y cayendo bajo los envites del nuevo imperio de Babilonia. Y en el año 605, en la batalla de Carquemis, Babilonia derrotó a las fuerzas combinadas de Asiria y Egipto, y se erigió en esta nueva potencia mundial, ¿de acuerdo? Así que este combate de 3 se lo ganó finalmente Babilonia. Así que Asiria, que había sido el imperio dominante, el imperio tan poderoso que había asolado, por así decir, al reino del norte, a Israel, pues el tiempo avanza y las cosas cambian, ¿verdad? Y el que hoy está arriba, dentro de unos años está abajo, y el que está abajo dentro de unos años está arriba. Entonces, ¿cómo cambian las cosas, no? La política, la historia, los países, los reinos, los gobiernos. Es curioso cuando uno ve la historia, mira para atrás, el ver esos patrones y tenerlos en cuenta para nuestra vida hoy. A nivel nación, ¿verdad? Que ninguna nación se vaya a pensar que yo he conseguido tal imperio que a mí ya nadie me va a echar a mí de la escena mundial. Bueno, pues si miras para atrás,
cualquiera. Pero eso nos podemos llevar a nivel personal también. A veces nos creemos que estamos tan firmes que jamás vamos a caer. Y la palabra de Dios nos dice que esté firme, mire que no caiga, porque a lo mejor mañana cae. Y el que nadie tiene en cuenta porque está ahí tan abajo, resulta que mañana Dios le levanta y está arriba de todo, como David, que era el muchachito al que nadie hacía caso y de repente era el que Dios tenía en mente para ser rey. Así que esta historia es bonita mirarla porque nos pone un poco en perspectiva, ¿no? Y nos da una dosis de realidad y de humildad que nos viene siempre muy bien, para no creernos más de lo que podamos creernos a ningún nivel. Muy bien, así que entonces Babilonia va a surgir ahora como nuevo imperio mundial. Dice que luego vino Nabucodonosor, que es el jefe, el rey de Babilonia, y su ejército, y subyugaron a Judá, convirtiéndola en una ciudad vasalla que hacía pagarle impuestos a Babilonia, aunque se les permitió tener su propio rey, que era Joacim, ¿de acuerdo? Fueron llevados cautivos algunas personas ya a Babilonia, entre ellos Daniel, y algunos tesoros que se llevaron de Babilonia, ¿de acuerdo? Decíamos, creo que comenté el miércoles pasado, que la conquista de Judá no fue una conquista así de un solo golpe, sino que fue como en varios ataques, ¿verdad? El primero sucede en el 606 más o menos, antes de Cristo, y en ese primer, digamos, ataque, por así decirlo, de Babilonia, a ella se llevan unos cuantos deportados para Babilonia, aunque se mantuvo Israel o Judá como nación, pero ya se llevaron a muchos de los príncipes, de los mejorcitos que habían visto, se llevaron los tesoros del templo y de otros que encontraron por el país. Y en esta primera, digamos, en este primer éxodo de personas, de judíos, ahí fue Daniel. Sí, el profeta Daniel, que vamos a ver después, él fue uno de los primeros en irse de Judá porque se le llevaron, fue uno de los primeros en irse porque se lo llevaron a Babilonia. De acuerdo, decíamos que había tres, una fue en el 606, otra fue en el 596 más o menos, y la otra definitiva en el 586, por ahí, cuando ya Jerusalén cae y Judá es del todo conquistada. Vale, así que son 3 veces que estos de Babilonia bajan y se llevan a un grupo, se llevan a otro grupo y a la tercera ya asolan la ciudad y acaban con Judá. Muy bien. Joacim reinaría 11 años. Este rey que había puesto Babilonia, que le había dejado ahí como, bueno, pues ponemos aquí un rey de los suyos, le dejamos ahí, pero ya casi que estaban controlando el territorio desde Babilonia. Joacim reinaría en esa posición durante 11 años sobre Judá, pero dice que también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Qué curioso que aún en las mismas garras del depredador, por así decirlo, ¿no? Aún viendo que ya no son las palabras de unos profetas locos que decían que iba a venir el juicio, cuando muchos no los creían y decían, no, va a venir paz, hay paz, va a haberse los falsos profetas decían, paz. Qué curioso que aún viendo que ya se están cumpliendo las palabras de Jeremías y de tantos otros, que ya se han llevado a unos cuantos para arriba, que ya le han robado tesoros, qué curioso que el rey sigue haciendo las cosas mal. A mí es una cosa que digo, Dios mío, pero es descaro, es insensibilidad, es necedad, ¿qué es esto, no? Aún viendo de caray, si ya ves que te está sucediendo y lo has visto primero en tus vecinos del norte y ahora lo estás viendo en tus propias carnes, ¿cómo no eres capaz de mostrar ni siquiera un poquito de remordimiento, de arrepentimiento, de decir, ay Señor, lo hemos hecho mal, perdona, algo de intentar, ¿no? Pues los reyes siguen empecinados, siguen haciendo las cosas mal, y Joacim durante 11 años hizo las cosas mal en Judá, aun a pesar de tener allá a los babilonios pisándoles los talones. Dice que al principio accedió este rey a ser siervo de Nabucodonosor, por eso se quedó como rey, ¿verdad? Nabucodonosor le dijo, bueno, te pongo ahí como rey, pero obviamente me das impuestos, estás un poco controlado. Y él dijo, vale, sí, yo me quedo aquí, yo te doy impuestos, te doy tributos, lo que sea. Al principio todo fue así, pero dice que con el tiempo pues se rebela contra Nabucodonosor. Oye, ¿por qué no tenemos que estar pagándole? ¿Por qué? Si no sé por qué razón el hombre pues se cansó de estar dando impuestos, como a todos nos pasa, ¿no? ¿Quién no se cansa de pagar la Hacienda? Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero dice que después se rebela y Dios envía varios ejércitos contra Judá y Joacim en uno de sus ataques muere. Así que Joacim termina, este rey de Judá termina también su mandato. Dice que este rey Joacim, si no lo leímos aquí, no lo vimos con ese detalle, pero cuando Jeremías habla en su libro, en su profecía,
Él tenía un escribiente que era Baruch, que fue el que escribió las profecías o algunas de las profecías que Jeremías le había dictado. Jeremías es un libro más o menos largo, ¿verdad? No es un profeta menor, es un profeta mayor. En esos tiempos no eran libros, eran rollos. Entonces el rollo de Jeremías, pues claro, en esos tiempos también no tenían folios como tenemos ahora, que se consiguen tan fácil. Un papiro en esos tiempos no era algo muy fácil de conseguir, ni de escribir, ni de nada de eso. Llevaba su tiempo, quiero decir. Hacer un libro, hacer un pergamino, llevaba su tiempo. Bueno, este rey Joacim dice que es el que quemó el rollo de las profecías que durante 23 años había estado pronunciando Jeremías y que el escriba Baruch había escrito durante varios meses. Tras recibir el juicio de Dios sobre él y sobre sus descendientes, pues Baruch volvió a escribir el rollo con algunos añadidos más, y ese es el que se ha reservado hasta nuestros días. Ese segundo rollo pues es nuestro libro de Jeremías de hoy, ¿de acuerdo? Pero es este rey Joacim que en un arrebato de esto, pues recuerdan que Jeremías no era muy bien visto. ¿Recuerdan cuando vimos Jeremías que decíamos que le tenían por traidor? Porque decía, va a venir juicio, como que siempre estaba declarando cosas malas, y decía, ¿por qué no nos sometemos mejor? Así por lo menos. Y dices, no, tú eres un traidor. Entonces este Joacim estaba harto de Jeremías porque era un llorón, porque no hacía nada más que decir cosas malas, por todo esto, y le prendió y le quemó los rollos, le quemó todo lo que Baruch y Jeremías habían estado, bueno, quemó la palabra de Dios. Por eso decía antes, estos reyes, pero ¿qué les pasaba? O sea, ¿qué les pasaba? No, es difícil entender. Pero bueno, solamente como dato curioso para que lo sepan. ¿De acuerdo? Así que bueno, lo dejamos por ahí, porque en este tiempo, aunque quedan 2 reyes más, por este tiempo tenemos que pasar a ver a otro de los profetas, Habacuc. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el profeta Habacuc, que durante este tiempo de este rey Joacim pues entra en escena, y entonces pues le metemos aquí cronológicamente en esta historia que estamos contando, ¿vale? Vamos a ver entonces al profeta Habacuc, un libro cortito también, un profeta menor, por estos que tienes que buscar así en la Biblia. A ver que no te pasas 2 hojas y te las has pasado, ¿no? Muy bien, Habacuc. El título de este libro le he puesto ¿Por qué sufre tu pueblo? Es una pregunta, ¿verdad? Habacuc se pregunta, Señor, ¿por qué sufre tu pueblo? ¿Por qué está pasando esto? Pregunta similar a la de Job, ¿verdad? Preguntas similares a las que los amigos de Job, ahí pues tendrás pecado, no tendrás pecado. Si Job era justo, ¿por qué sufrió? ¿Por qué no sufrió? Una pregunta parecida. Habacuc se pregunta, ¿por qué sufre tu pueblo? Vamos a ver este corto libro. El autor es el profeta Habacuc, que es un profeta de Judá, del cual se sabe muy poco aparte de lo que se relata en este escrito. Su nombre significa abrazar o ser abrazado, y probablemente dice que lo escribió entre el 612 y el 599 a.C., presumiblemente durante el reinado del rey Joacim, de este que acabamos de ver, por lo tanto contemporáneo de Jeremías y de algún otro. El bosquejo de este libro son como una especie de diálogo. Vamos a ver que tiene este libro una característica peculiar o particular, distinta al resto de los profetas, y ahora vamos a ver por qué. Un bosquejo sería Habacuc y Dios en un diálogo, en un primer diálogo, después igual Habacuc y Dios en un segundo diálogo, y después alabanza y oración después de haber tenido esos diálogos con Dios. ¿Por qué destaca Habacuc entonces? Aquí lo relata. Habacuc destaca porque, a diferencia de los demás profetas a los que Dios se dirigió a ellos, en este caso es Habacuc el que se dirige a Dios, es el que toma la iniciativa, por así decirlo. Los demás profetas era Dios diciendo, ven aquí que te tengo que decir algo para el pueblo, y Dios toma la iniciativa. En el caso de Habacuc no es así. En el caso de Habacuc, él ve la situación, él ve lo que está sucediendo a su nación, él está viendo esto de Babilonia y todo lo que está pasando, y lo que está haciendo Babilonia a su pueblo, cómo los está tratando, y él es el que se dirige a Dios. Señor, ¿por qué sufre tu pueblo? Señor, porque empieza, por así decirlo, a querer dialogar con él. No sé si para sorpresa, pero una grata sorpresa, ¿no? Cuando no quisiéramos esto, en uno de esos diálogos que a veces entablamos con el Señor, ¿no? Bueno, pues el Señor le contesta. Y en esas contestaciones que le da a esas preguntas que le está haciendo, pues básicamente es el contenido de este libro, ¿sí? El contenido de este libro es la respuesta de Dios a las preguntas que le estaba haciendo el profeta, viendo la situación que estaba viviendo. El pueblo de Judá, pecaminoso y transgresor,
Era una preocupación para Habacuc, y así su angustia queda registrada en una conversación que tiene con el Señor. Claro, él estaba viendo que el pueblo no reaccionaba, que los reyes no reaccionaban, que seguían pecando, que seguían siendo idólatras y que seguían en sus 13, y eso pues realmente le angustiaba, el hecho de decir, pero ¿por qué no podemos reaccionar? ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces él se dirige al Señor, y en el primer diálogo Habacuc le pregunta a Dios, ¿cómo es posible que el pueblo siguiera pecando después de todas las veces que el profeta le había orado a Dios pidiendo que les cambiara el corazón? El profeta estaba así como un poco harto de decir, Señor, no he parado de pedirte ya no sé cuántas veces por este pueblo, que deje de pecar, que deje de pecar. Yo me lo imagino a este hombre rogando delante de Dios, derramándose en lágrimas delante de él, pidiéndole una y otra vez, Señor, pero abre sus ojos, Señor, ¿verdad? Y no tener, por así decirlo, ninguna respuesta. Entonces él dice, ¿cómo es posible que después de tantas oraciones todo siga igual? A lo mejor tú te has reflejado aquí con la pregunta del profeta, ¿no? Yo no sé si has tenido algún caso en el que has estado orando, o a lo mejor estás actualmente, esto es algo actual para ti, quizás estás orando por una situación por la que ya has pedido mucho y no has visto cambio. Y te preguntas por qué se está dando esa situación y por qué está pasando eso, si ya llevas tantas oraciones vertidas por ese tema. Eso es lo que estaba haciendo Habacuc. ¿Por qué el pueblo no cambia aún después de todas las veces que yo he pedido? ¿Por qué no le cambias el corazón a este pueblo después de todo lo que yo te he orado? Dios le responde al profeta, y quizá yo te animo a que tú puedas ver en la respuesta de Dios a este profeta una respuesta de Dios para tu vida también, sea cual sea la petición que puedas estar teniendo ahora con él. Dios responde al profeta y le dice que él está al tanto de todo lo que Judá está haciendo, su pueblo, y que ya tiene preparada la vara de la disciplina mediante los babilonios, que serían usados para disciplinar a Judá, ¿sí? Y yo quiero que esto pues sea una verdad que cale en nuestros corazones en esta tarde, y que podamos creerlo, pero creerlo de verdad, porque si lo creemos así como de mentira, no funciona, ¿no? Las cosas que creemos, el que cree que hay Dios, el que ora a Dios el que se acerca a Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Debe de creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. No solamente uno se acerca a Dios pensando que existe, sino que Él es galardonador de los que le buscan, que Él habla, que Él recompensa, que Él está ahí. Entonces, yo te animo a que tú puedas tener esta verdad grabada en tu mente, que al margen de lo que esté pudiendo parecer, que al margen de quizás llevas un tiempo orando ya por cierta situación y aparentemente no ha pasado nada, que tengas la certeza de que Dios está al tanto de esa situación, porque a veces eso en sí mismo ya es un consuelo, porque cuántas veces no ha venido el tentador, no ha venido el enemigo, y en estos tiempos de espera, que a veces no son fáciles porque no vemos respuesta, no nos ha hecho dudar. ¿Acaso existirá Dios siquiera al que oras? Pero no será un cuento que tú te has inventado. No sé si te suenan estas frases o algunas parecidas. ¿Acaso a Dios le va a importar tu problema? Sí, te estás comiendo el coco, te estás volviendo loco, déjalo ya, mira, sigue pecando más a gusto y al final, ¿verdad? Y toda una batería de acusaciones y de mentiras que el enemigo se está encargando de lanzar a tu mente, aprovechando esa situación que podría ser, pues, de debilidad para ti. El hecho de orar por una cosa y ver que no hay respuesta. Aparentemente no hay respuesta. Sin embargo, Dios le dice aquí al profeta que no veas la respuesta no significa que no esté yo ya trabajando en ella. Que no la veas todavía no significa que yo no esté al corriente de lo que le está pasando a mi pueblo, ni de que yo haya perdido el control de lo que le está pasando a mi pueblo. ¿Sí? Y yo así añado, pero como si Dios lo dijera, pero es que yo soy soberano sobre tu situación y sobre tus tiempos y sobre lo que tú esperas y no esperas. Tan solo confía en mí y deja que yo siga siendo Dios. Porque a veces jugamos nosotros a ser Dios y a tomar las riendas porque pensamos que Él, pues en un momento dado no ha sabido manejarlas y nos gustaría casi como tomar las riendas nosotros, ¿no? ¿No les ha pasado alguna vez? Ay, Señor, si yo pudiera ahora mismo cambiaría esto. Pues qué bueno que no puedes, porque a lo mejor por cambiarlo meterías la pata y metería yo la pata. Entonces yo quiero animarte a que esto, que es un libro antiguo, un profeta menor por ahí perdido, que tú puedas tomar, porque Dios no cambia. Sí, eso es una realidad que la Biblia nos enseña. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él estaba al tanto de las oraciones de su Hijo, no es porque a Habacuc le cayera especialmente bien,
No estaba al tanto de la vida de su pueblo y de lo que Habacuc estaba orando porque Habacuc tuviera alguna especie de privilegio porque fuera profeta, ¿no? Dios no cambia, y así como estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con su pueblo y de las oraciones de Habacuc, Él está al tanto de lo que está ocurriendo con tu familiar, con tu trabajo, con tu problema y de las oraciones que tú has hecho al respecto. Él está al tanto, ¿sí? Él está interesado en ti. ¿Saben por qué? Porque Él es su papá. Porque Él es su papá que les ama. Él es su Padre bueno de cada uno de ustedes que les ama y está interesado hasta en lo más mínimo, pequeño detalle de sus vidas. Aunque crean que no dejen que aquí entre otra cosa que eso, porque eso es la palabra de Dios. Y si somos cristianos en la medida en que creamos y obedezcamos lo que esto dice. No es una etiqueta que en un día nos pusimos, eso no vale, eso se llama religión, eso no sirve. El cristiano es el que empieza a transformar su mente en base a las verdades que aquí lee y las hace suyas y las hace propias, y estas verdades desbancan las mentiras que han estado gobernando en nuestra vida y en nuestra mente durante tantos años. ¿Sí? Así que yo quiero animarles en esta mañana. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, pero si te identificas con la situación de Habacuc, que has estado orando y no ha pasado nada, vete en esta tarde confiado, contento de que Dios está al tanto de ese problema y de que ya está manos a la obra en esa situación. Sí, quizá tarde un poco más, quizá tarde mucho más, pero a Él no se le escapa. Él sabe lo mejor, Él sabe el mejor tiempo para tu vida. ¿Estás de acuerdo? Amén. Muy bien. Bueno, pues le dice eso, que Él está al tanto y que ya tiene su vara de disciplina por lo que ha hecho Judá, por todo este pecado que Judá estaba haciendo. Le dice, yo ya tengo la vara de la disciplina, y esa vara de la disciplina, ¿sabes cómo se llama? Le dice, se llama Babilonia. Entonces, claro, a la vez es un sentimiento agridulce para Habacuc, porque dice, caray, me alegro porque me haya respondido a mi primera oración. Me alegro que Dios me ha contestado y me ha dicho que está al tanto, pero me ha vuelto a noquear, por así decirlo, su razonamiento o su diálogo, porque ahora me dice que va a usar a los de Babilonia como un instrumento en su mano para traer la disciplina a mi propio pueblo. Entonces esto otra vez como que le descuadró. Fue como, gracias Señor, ¿cómo? Otra vez, ¿qué me has dicho? ¿Que has cogido a quién? Para disciplinar a nuestro pueblo, a Babilonia. Estos que están entrando y están haciendo aquí atrocidades, ahora tú los vas a usar para disciplinarnos. Entonces esto lo hace como, a ver, otro diálogo. Señor, entonces, y tiene que volver a lanzarle preguntas a Dios. Ese es el segundo diálogo, diálogo que tiene el profeta ante la respuesta de Dios en su primer diálogo. Queda perplejo por la anterior respuesta de Dios y le hace entonces esta otra pregunta. ¿Cómo podía Dios usar a otra nación aún peor que Judá? O sea, si Judá era mala, que lo era, pero es que Babilonia era mucho peor. ¿Sí? No era su pueblo para empezar, y había hecho cosas todavía mucho peor que las de Judá. ¿Cómo podía Dios usar a una persona peor que su pueblo para disciplinar a su propio pueblo? No lo entendía. Habacuc no entendía esto. ¿Cómo es posible que una nación malvada prospere? ¿Cómo es posible que Babilonia, atacando a tu pueblo, se haya convertido en el imperio mundial y haya derrotado a Egipto y haya derrotado a Siria y todo sea pompa y poder? No lo entiendo, Señor, pero si son más malos que un dolor de muelas. ¿Cómo puede ser que el malo prospere? ¿Recuerdan esto de Job? También preguntas parecidas de Job. ¿Cómo puede un Dios santo permitir estos males? Y aquí la película de la cabaña que vimos hace poco, ¿verdad? Es toda la batería de preguntas que el actor principal también tiene con Dios. ¿Y cómo es posible, si eres un Dios bueno, que a mi hija le pasara lo que le pasó? ¿Y cómo es posible que sea justo, ¿verdad? Y tú no ves un mismo patrón, tú no ves que es algo que ocurre a todas las personas en todo el mundo, tú no ves un hilo conductor, tú no ves un mentiroso obrando de la misma manera en uno y en otro y en otro y en otro, en un país, en otro país. Él es el padre de mentira. ¿Sí? El enemigo es el padre de mentira, no sabe hacer otra cosa que mentir. Y él usa una y otra vez las mismas mentiras para engañar a propios y ajenos y apartarles de las verdades de Dios. Continuamente. Aún habiendo sido respondido por Dios, inmediatamente él tiene otra vez preguntas. Se ve como el acusador ahí una vez más diciendo, pues, o cosas que él ya traía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una nación? ¿Cómo es posible? Señor, ¿y cómo es posible? Y eso nos pasa a nosotros también. Señor, ¿y cómo es posible? Y a veces lo decimos con resentimiento, lo decimos con cierta malestar con Dios. Y eso lo único que hace es alejarnos más de Él. Y nos alejamos de Él y estamos peor.
y estamos peor y entonces nos amargamos más y volvemos, y es como este ciclo en el que estaban los jueces metidos, ¿verdad? De que no conseguían salir. Pero bueno, vamos a ver si podemos aprender entonces de la siguiente respuesta que Dios le da a Habacuc, a este profeta, en su segundo discurso, al contestarle a sus preguntas. Dios le va a responder y Dios le dice lo siguiente, le declara, y esto es otra verdad que, bueno, pues viene muy bien saberla, son argumentos que deberíamos hacer los nuestros también. Dios le declara que el mal, sea cual sea, lo haga quien lo haga, el mal siempre trae dentro de sí las semillas de su propia destrucción, ¿sí? O sea, el mal es algo, ¿cómo decirlo? Pues imagínate una naranja, pues dentro de la naranja siempre tiene la semilla, o cualquier fruta, ¿verdad? Siempre tiene la semilla de algo, ¿no? de dar otras naranjas. El mal es algo que tiene dentro de sí siempre semillas, esas son semillas del mal, de más mal, ¿de acuerdo? Entonces Dios le declara esto, el mal siempre trae dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Y Judá había hecho mucho mal. Sí, Judá durante muchos años había estado haciendo las cosas mal, había sembrado mucho mal, había caído en todos los pecados que ya hemos visto y que no vamos a repetir, idolatría, empezando por la idolatría y terminando por el que queramos, ¿sí? Entonces eso que Judá hace, Dios lo podría perdonar, pero hay un principio aquí, el mal trae dentro de sí semillas de destrucción. Yo me puedo arrepentir, pero muchas de las veces es como voy a tener que sufrir las consecuencias de cosas que he hecho mal, porque el mal trae dentro de sí semillas de destrucción. Y Dios me puede perdonar y Dios me puede ayudar a manejar todo eso bien, pero muchas de las veces voy a tener que hacer frente a esas consecuencias. Y Dios le está aclarando aquí, ¿sabes? Yo no puedo ahora dejar de rositas a Judá por lo que ha hecho, yo tengo que castigar el pecado. Y ya llega el pecado, llega a un punto en el cual yo tuve que intervenir, le dice Dios, y por lo tanto, eso está pasando, no fijes tus ojos en Babilonia, en otra nación. Acuérdate que esto es la consecuencia de sus propias acciones, son las semillas de destrucción del propio mal de Judá. Eso es lo primero que Dios le aclara. Le dice, el medio por el que Dios lleve a cabo esa destrucción no es lo que importa. No importa si es Babilonia, no importa si es Periquito, a veces nosotros nos quedamos como en lo externo y el profeta aquí le estaba pasando. A ver, pero ¿cómo puede ser si Babilonia? Pero no, olvídate de Babilonia, de lo que yo voy a usar. Da igual. Si no hubiera sido Babilonia, hubiera sido Egipto, y si no hubiera sido Egipto, hubiera sido un árbol, y si no hubiera sido lo que tú quieras. Pero no te fijes en eso. Fíjate en no cometer mal, que traiga dentro de sí semillas de destrucción, porque esa es la mejor forma de evitar los juicios de Dios. Si uno no comete mal. Porque así está libre de las semillas de la destrucción. Entonces cuando el profeta estaba viendo lo externo, Dios le hace ir al corazón. ¿Sí? No, da igual qué nación haya sido, da igual que haya sido buena, mala o regular, esto es la consecuencia del propio pecado de Judá. Eso es lo que Dios le quiere hacer al profeta que vea. Pero aún así le dice, pero del mismo modo, si los opresores mismos son malos, como lo eran los babilonios, dice que ellos también enfrentarán su propia destrucción. Por lo tanto, el cuadro que Habacuc se estaba haciendo en su mente, las preguntas que Habacuc tenía en su mente estaban mal planteadas, porque él estaba, o el juicio que estaba haciendo, estaba mal planteado, porque él estaba juzgando en base a lo que veía, y no en base a la verdadera realidad de las cosas. Él estaba viendo una nación que prosperaba, según él, ¿no? Militar, políticamente, económicamente, en todas las facetas, prosperaba, y encima estaba haciendo mal a su pueblo. Pero Dios no lo veía como no veía como una nación prosperando. ¿Sabes lo que veía Dios? Una nación cometiendo mucho mal con muchas semillas de destrucción dentro. Por lo tanto, ¿qué le va a venir a Babilonia tarde o temprano? Entonces para Dios eso no es prosperidad. Para Dios se están cavando su propia tumba. Y eso también Dios se lo recuerda al profeta, tranquilo. Y eso lo vemos muchas veces en los salmos. Nos dicen los salmos esta misma idea, David y muchos otros. No te entristezcas porque veas al malo o al impío prosperar, porque realmente no está prosperando. Si es malo y si es impío, aunque por fuera parezca que es algo que está prosperando, es un espejismo. No hay prosperidad si estamos viviendo en mal y en pecado y en perversidad. No hay tal cosa como prosperar. Es ficticio, es algo que no dura, es algo que pasa, es algo que desvanece, y bueno, por un tiempo prosperó, pero ¿qué es prosperar realmente? Tendríamos que empezar definiendo eso. ¿Qué es prosperar?
Los justos son los que prosperan. Los que heredan la vida eterna son los que prosperan. Eso es al final. Esto es como lo del que ríe último, ríe mejor, ¿no? A veces parecía que estas naciones se reían y entonces estaba diciendo tranquilo, porque esa risa se le va a convertir en llanto, pero el que ríe último, ese va a reír para siempre. Y es un poco lo que Dios le quiere hacer ver a Habacuc. No veas, estás viendo un cuadro muy distorsionado. Te estás enfocando en una nación que sí es mala, que sí es buena, y no se te olviden los pecados por los cuales esta nación viene. Y tampoco se te olvide que yo la juzgaré porque está haciendo muy mal a mi pueblo. ¿Sí? Que yo momentáneamente me aproveche de eso para que me sirva a mí como un castigo para mi pueblo, no significa que yo esté aprobando su conducta, diría Dios, no estoy aprobando su conducta, y esa conducta de maldad ya trae dentro de sí sus propias semillas de destrucción. Así que tiempo al tiempo. Entonces el profeta entiende, ok, ahora estoy mejor en perspectiva. ¿Sí? Y eso es lo mismo para nosotros hoy. Quizá tu compañero de trabajo te ha pisado el cuello para llegar a un puesto que probablemente te correspondía a ti. Quizá habló mal de ti, quizá fue diciendo por ahí cosas y algo que era tuyo, de repente no era tuyo y ahora se lo han dado a tu compañero. Y podemos caer en esto mismo de Habacuc, Señor, pero ¿cómo es posible que el malo prospere y ahora él tiene el puesto, el ascenso, la subida de sueldo y yo sigo teniendo el mismo sueldo, o incluso me degradaron porque creyeron las mentiras de este, por ejemplo, ¿no? Puede ser algo igual. Dios te diría lo mismo que le dijo a Habacuc, estoy al tanto de eso, no te preocupes. Y tranquilo que no está prosperando. Yo he visto cómo te pisó el cuello para llevar ahí. Es cuestión de tiempo. Al final el que va a reír vas a ser tú y él le va a tocar llorar. Tú sigue sembrando bien, sigue viviendo en integridad, sigue sembrando justicia y no te ocupes de nada más, no te preocupes de nada más. Esta es la respuesta de Dios a Habacuc, ¿sí? Pero es para nosotros también hoy. Yo te animo a que la puedas incorporar a tu situación, a tu vida, porque de eso se trata, de que estas verdades tú puedas apropiarte de ellas y hacerlas, aplicarlas al caso particular en el que estés viviendo hoy. Así que Dios de alguna manera ya está condenando o hablando. Fijaros qué curioso, es un imperio que está empezando a surgir como imperio mundial, pero Dios ya le ha dicho, tranquilo, yo lo que veo en él es destrucción. ¿Sí? Dios ya le pone en situación, tranquilo, aunque tú le veas ahí arriba, ya estaba sentenciando, por así decirlo, Dios a esta nación por las maneras y por el mal que le había hecho y especialmente a su pueblo. Dios era fiel a su pacto. El pacto de Abraham era bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan o te traten mal. Pues con el tiempo Dios iba a tener que hacer eso mismo. Solo en la justicia hay vida. Es un mensaje de Habacuc. Solo en la justicia hay vida y el pecado siempre trae muerte. ¿Sí? Solo en la justicia hay vida y el pecado siempre trae la muerte. Gracias a Dios, porque lo que nosotros merecíamos como pecadores, ¿qué era? Muerte. ¿Pero qué tenemos? Vida. ¿Por qué justicia? ¿Por la nuestra? No. Por su justicia. Gracias a Él, que murió en la cruz. El justo murió por los injustos, para que ahora nosotros podamos apropiarnos de esa justicia que no es nuestra, pero que en fe la hemos tomado prestada. Y es como una túnica que nos viste y tapa todo lo que hay debajo. Y esa túnica de justicia reluciente de Jesús, de la sangre de Jesús, lo que Él consiguió en la cruz, es la justicia que Dios dice, sí, aquí hay justicia, entonces hay vida. Pero aquel que parezca que prospere mucho, si no tiene la justicia de Dios en su vida, lo que tiene es muerte. No se engañen. Esa es la verdadera realidad. Eso es lo que cuenta. Lo demás es ficticio. Es un espejismo. No se afanen porque el malo prospere. No se afanen porque parezca que a otros les va mejor. No se dejen engañar. Aférrense a las verdades de la palabra de Dios. De esta forma, así como Nahum había profetizado la caída de Nínive, ¿recuerdan? El imperio asirio, el que parecía que nadie le iba a poder tirar abajo, pues de la misma manera Habacuc está profetizando la caída del imperio caldeo y babilónico. Y fíjense que acababa de llegar al poder, pero este profeta ya le está diciendo, tiene sus días contados. ¿Cuál es la tercera parte entonces? Después de estos dos diálogos que el profeta mantiene con Dios, la tercera parte, después de escuchar esta respuesta, es una oración que él hace y que la hace en forma de poema. Al principio el profeta pensó que Dios estaba haciendo demasiado poco respecto a lo que estaba ocurriendo en su pueblo, con su nación. Pero al oír del mal y del juicio que Dios va a traer sobre estas naciones, pues empezó a pensar que quizá iba a juzgarles demasiado duro a una nación y a otra.
también a los babilonios. Así que como consecuencia de eso, el profeta le roga a Dios que aunque castigue a su pueblo, pero que por favor que lo haga con misericordia, ¿sí? Él había entendido que él tenía que recibir el castigo, porque Dios le había dicho que había maldad y semillas de destrucción. Él lo entendió eso, pero le dijo: Señor, ten misericordia. Ahora entiendo que tienes que castigar, ahora entiendo que es una consecuencia de lo que el pueblo ha hecho, pero ten misericordia, por así decirlo, muéstrale tu misericordia en medio del castigo. Y como respuesta a esta oración, Dios se le reveló al profeta de una forma así, de estas medio espectacular o gloriosa, algo que nos hace recordar cómo Dios se manifestó en el pasado a Moisés y a Josué, por así decirlo, ¿no? Es una visión ahí gloriosa que él tiene de Dios y wow, ¿no? Pues que le ayudó un montón en su necesidad o en su situación, ¿no? En su desánimo. A medida que el profeta meditaba en estas verdades, ¿qué pasó? Que aumentó su confianza y su paz sobre el futuro y pudo confiar en que Dios disciplinaría de forma justa y de forma sabia. El otro día, el domingo, nos recordaban eso, el Señor nos recordaba esto ¿dónde estoy? El domingo el Señor nos recordó esto, ¿verdad? Que Dios es justo, Dios es bueno y Dios está en control. Dios es justo, Dios es bueno, está en control. Y tú tienes que abordar tu vida con esa premisa. No te bajes del burro, como dicen donde yo vengo. Mira, no te bajes del burro. Porque en el momento que tú empieces a dudar de que Dios es justo, o de que Dios es bueno, o de que no está en control, entonces es cuando el enemigo te tiene o me tiene. Analiza tu vida a la luz de estas premisas. Que esto fue lo que el profeta recibió al poder meditar en la palabra de Dios. Él dijo: caray, entiendo que Dios es bueno, entiendo que Dios es justo, entiendo que Dios está en control. Así que eso le dio confianza para poder afrontar los problemas que estaba viviendo en su vida y le dio paz en medio de la situación. Lo hemos dicho muchas veces, el camino del cristiano no es que esté ausente de conflictos. En nuestra vida va a haber aflicción, Jesús lo dijo. En la vida, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Se trata de poder experimentar la paz de Dios en medio de las aflicciones, la paz de Dios en medio del conflicto, la paz de Dios en medio de cuando no entiendo una situación, la paz de Dios, ¿sí?, que viene a mi vida cuando yo medito en las verdades y me doy cuenta de que Dios es bueno, de que Dios es justo y de que está en control y de que Él está al tanto de lo que me está ocurriendo en la vida y que está interesado en mí y que me ama. Tú tienes que creerte eso hasta el fondo de tu corazón, porque cuando dudes de eso, dudarás de todo. Cuando dudemos de esas premisas, empezaremos a dudar de todo. Pero si tú tienes seguro en tu corazón y nadie te mueve de que Dios es bueno, es justo y está en control, tú vas a afrontar las situaciones de tu vida de una manera muy distinta. Porque ya aunque te pisen el cuello, el amigo pero Dios lo sabe. Y Dios me ama. Y Dios sabe lo que tiene que hacer. Yo voy a esperar en su tiempo. Él a su tiempo hará lo que tenga que hacer. De esa manera no luchas. De esa manera no quieres tener tu propia justicia. Porque todo eso lo que hace es impedir aún más la mano de Dios en nuestro medio, a nuestro favor. Cuando nosotros nos defendemos ante una situación, Dios se retira. Porque dice: pues ya sabes tú solito, pues bueno, me espero. Dios no va a meter su mano cuando tú estás metiendo la tuya. Él va a esperar a que tú retires tu mano y le digas: Señor, interviene en esta situación. Entonces Dios viene y toma el control de las cosas. Y a veces decimos: Señor, si tú, Juan Ángel, has dicho que tú estás en control, ¿por qué no estás en control de mi vida? Bueno, ahora te digo, quita tu mano del control de tu vida y verás cómo Dios está en control. Sí, verás cómo Dios está en control. Así que Habacuc termina su libro con estas palabras de confianza en Dios. Es una canción que yo aprendí, de las primeras canciones que aprendí de pequeñito, cuando llegué a la iglesia. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. ¿Alguno la conoce? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y sigue, ¿no? Y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, a pesar de los pesares, con todo, que dice el profeta, yo me alegraré. Yo me alegraré
en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Había cambiado algo la situación de Judá? ¿Había el pueblo dejado de pecar? ¿Había Dios de repente quitado la amenaza de los babilonios sobre su vida? ¿Había Dios fulminado a los babilonios como para que el profeta dijera, ahora sí estoy alegre, estoy gozoso? ¿Qué había cambiado en esta situación? Me pregunto yo. Para que el profeta diga ahora, aunque esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor, de mi salvación, de mi confianza. Y bueno, te imaginas así como andando por el aire, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Quién me puede decir qué ha cambiado aquí para ver este cambio de actitud en el profeta? La confianza que puso en que Dios es bueno, justo y está en control, nada más. ¿Quieres que cambien tus situaciones? Pues da igual, lo importante es que cambies tú. Porque a lo mejor hay momentos que las situaciones no van a cambiar. Y hay situaciones que por mucho que queramos que Dios cambie, no van a poder cambiar. Pero si tú puedes cambiar en medio de tus situaciones, entonces ya da igual cuál sea la situación. Ya tú puedes estar por las nubes, a pesar de los pesares, a pesar de no tener vacas, de no tener corrales, de no tener aceite, de no tener lo que sea. Tú tienes la confianza puesta en el Dios de tu salvación. Tú sabes que Dios está al tanto de tus situaciones. Tú sabes que en su momento correcto va a intervenir. Tú sabes que no se ha olvidado de ti. Tú sabes que Él te ama y por lo tanto que pase lo que pasa. Gracias, Señor. Te amo, te bendigo y yo sé que estás con verdad. ¿Qué cambió? Nada. El poder apropiarnos de lo que la palabra de Dios dice y vivir en base a eso y no en base a las mentiras del embustero de tu alma. ¿Sí? Es la única diferencia. Cuando yo vivo por las mentiras o cuando vivo por la verdad. Eso es lo que cambia mi vida. No cambia mis circunstancias, pero sí cambia mi realidad. ¿Sí? Bueno, esa no se la cobro, esta arriba de gratis. Eso. No, es para que veamos esto. O sea, la Biblia es actual. ¿Ven? Un libro tan antiguo, un libro tan por ahí perdido, que yo no sé cuántos de ustedes lo habrán leído alguna vez en su vida, pero lo leemos hoy a la luz de esto y es revelador, y es vivo, y es un bálsamo, es un refresco a nuestras situaciones. Así es la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muy bien, pues entonces, ¿que la tenemos? Bien, tenemos tiempo todavía. Continuamos después de haber visto a Habacuc con la cronología de los reyes que teníamos. Nos habíamos quedado en Joacim, que había muerto, que había quemado los rollos de Jeremías, todo esto. Dice que en su lugar ahora va a reinar su hijo Joaquín. Ahora sí, ¿verdad? De Joacim pasamos a Joaquín. Y lo va a hacer solamente durante 3 meses. ¿Qué va a hacer? Las cosas mal a ojos de Dios, ¿verdad? Es otro que hace las cosas mal a ojos de Dios. Dice que a diferencia de su padre, que al principio dicen que hemos dicho que no se sometió, perdón, que sí se sometió, pero luego al final dijo que no, se rebeló contra el rey y todo esto. Joaquín dice que sí se va a someter al rey Nabucodonosor. Le pusieron como rey y él dijo, no, sí, yo te voy a dar tributo, yo todo lo que tú quieras. Pero finalmente este se le llevó junto al resto del tesoro de Judá. Y otros, ¿cuántos más? 10.000 cautivos más a Babilonia, entre los cuales iba el profeta Ezequiel. Dice que fue liberado este Joaquín 37 años después, ¿de acuerdo? O sea que estuvo reinando como rey durante 3 meses, pero a los 3 meses se le llevaron exiliado junto con otros 10.000 cautivos más para arriba. Esto sería entonces el año 596, lo hemos dicho antes. Y bueno, después de 37 años dice que este fue liberado. Esta es la segunda remesa de cautivos. En la primera dijimos que se fue Daniel con un grupo más. Esta es la segunda remesa en la que va Ezequiel con otros 10.000. Y entonces ya solamente va a quedar la última, la del año 586, cuando viene y destruyen la ciudad. Así que este Joaquín pues tiene un reinado corto ahí en Judá, solamente de 3 meses. ¿Y qué es lo que hace Nabucodonosor cuando se lleva a estos 10.000 cautivos y se lleva a Ezequiel y se lleva también al rey? Lo que hace es poner a otro rey. ¿A quién va a poner? A Matanías, que es el tercer hijo de Josías, ¿de acuerdo? O sea, estos 3 reyes son 3 reyes de hijos de Josías. Dice que le va a poner como rey de Judá, pero le va a cambiar el nombre. No le gustaría mucho esto de Matanías y le dijo, te vas a llamar Sedequías, ¿verdad? Pues vale, pues tú eres el que manda, ¿qué vamos a hacer? Pues Sedequías me llamaré.
Este Sedequías va a reinar 11 años sobre Judá y va a hacer que, otra vez, lo malo a los ojos de Dios. Este va a ser el último, ahora sí, de los reyes de Judá, el último de los últimos. Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, aunque fue el que le puso en ese lugar. Al final se rebela contra Nabucodonosor y por esa razón, pues Nabucodonosor ya está, yo creo que harto, después de haber puesto ya 3 o 4 reyes y ver que todos terminan haciendo lo mismo, que le prometen lealtad, le prometen darle impuestos, le prometen ser un poco sus súbditos y con el tiempo se rebelan. ¿Y tú qué haces desde ahí? Se rebelaban contra el rey. Se hartó Nabucodonosor de esta situación y dijo, pues ya, mira, pongamos fin a esto. Así que en esta fue la tercera vez que bajó a Judá y ahora sí, con toda su fuerza acabó con esta situación y dijo, pues mira, me quito ya de estas cosas, me apropio de todo este territorio y así pongo ya mi propia gente y me quito de estos problemas. Así que lo que va a hacer es eso, va a ir contra Judá, contra Jerusalén, la va a destruir y va a quitar al último rey de Judá, ¿sí? en el capítulo 25. Este rey, último rey, Sedequías, es torturado y después llevado a Babilonia. El templo es quemado, así como la casa del rey es quemada, la ciudad entera es quemada, con el muro quemado. Solo quedaron allí, dicen, los pobres para labrar las viñas y la tierra. Muchos huyeron a Egipto ante esa brutalidad y demás, los que pudieron. Y ahora sí, pues era el año 586-587, cuando se cumple este exilio de Judá, y con lo cual va a terminar el periodo que veníamos manejando hasta ahora, que era el periodo de la monarquía, ¿de acuerdo? El periodo de la monarquía que había empezado allá con el rey Saúl, ¿recuerdan? Bueno, pues termina con este Sedequías como último rey de Judá. Termina muy triste, ahora ya no existe el norte, ya no existe el sur, ya no existe el templo, ya no existe el muro de la ciudad, ya no existe nada. Existe una barriada desolada, ¿verdad? No hay vida, no hay pueblo de Dios, por así decirlo, no hay espiritualidad, no hay nada. Hay un nuevo territorio que acaba de conseguir un malvado rey de otro lugar, que se ha apoderado de esos territorios y ha puesto ahí por sus propias gentes y ha dejado a los pobres nada más para que trabajen la tierra y poco más. Y este es el pueblo de Dios. Sí, eso es lo triste, que este era el pueblo de Dios que tenía que ser modelo para todas las demás naciones del mundo. Bueno, pues en este momento no hay pueblo de Dios. No hay territorio, no tiene geografía, no tiene esta tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Que le dijo, entra y la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, y todo lo que Dios le había prometido a Abraham, pues en este momento lo pierden todo. ¿Por qué lo pierden todo? Porque pecaron. ¿Y por qué lo pierden? Porque el pecado, la maldad, tiene dentro de sí semillas de destrucción que tarde o temprano terminan explotando, ¿sí? Así que es pues, un periodo triste. Vamos a entrar en este momento en el periodo que hemos conocido como el exilio, ¿de acuerdo? El exilio de Israel, o el exilio de Judá, o el exilio del pueblo de Dios, como lo quieran llamar. Aquí termina la historia del reino del sur, del reino de Judá, al ser invadida totalmente ya por el ejército babilonio y pasando a ser siervos de este gran imperio, sufriendo con ellos la misma suerte que habían sufrido ya sus hermanos del norte cuando les atacaron el imperio asirio. Aunque la fecha de 587 a.C. fue el año en el que fue conquistada definitivamente Judá y arrasada Jerusalén, realmente el exilio, eso creo que ya lo dijimos, el exilio del sur empieza no en este 586, sino desde la primera vez que se llevan ya algunos exiliados y dejan ya a Joacaz, el primer rey Josías, o sea, desde el año 606. Estos últimos 4 reyes, como he dicho ya, pues eran básicamente reyes que Babilonia había dejado allí, que era una nación controlada, pero bueno, mantenían su templo, mantenían la ciudad, mantenían su estilo de vida, mantenían todo, ¿verdad? Ahora ya no mantenían nada, ahora ya no había gente, no había estilo de vida, ni templo, ni casas reales, ni muro, ni ciudad, ni nada, no había ciudad. Había un campo arrasado, piedras, montones de piedras, unas sobre otras, no había rico. ¿Te acuerdas del templo de Salomón? Es que se dice rápido eso de que el templo fue quemado. ¿Recuerdan cuando vimos cómo se construyó ese templo? La cantidad de oro que tenía dentro, la cantidad de mobiliario, la cantidad de tesoros que habían metido ahí dentro, las cortinas, todos los candelabros, la fuente, todo. O sea, ¿recuerdan la majestuosidad de ese templo que Salomón había hecho? Se lo llevaron todo, se lo llevaron a Babilonia, lo despilfarraron, lo quemaron, lo fundieron,
Esto es una tristeza máxima, o sea, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y para todo lo que había supuesto tantos años de estar bregando y de estar Dios intentando levantar a este pueblo. Yo de verdad, ahora soy Dios y en este momento digo, pues ya, mira, no lo he podido intentar más. O sea, chicos, soy Dios, pero hasta aquí. Si ustedes no colaboran, pues mejor nos olvidamos de todo. Yo me hubiera olvidado de Israel en este momento, le hubiera dicho, bueno, pues ya, pues lo que quería es, yo no puedo hacer más. He querido, les he amado, he intentado una vez, otro profeta, otro más, al norte, al sur, otro más, a naciones extranjeras, les he levantado cuando me han pedido. Pero ahora, ¿qué hacemos? Y si encima ustedes, no veo todavía arrepentimiento en ninguno de ustedes, ni en sus reyes, ni en sus ciudadanos, pues mejor lo dejamos aquí. Rompemos el pacto los dos, ustedes ya, a fin de cuentas, ustedes lo han roto ya 300.000 veces, pues miren, lo rompo yo también. Y terminamos aquí el pacto, terminamos aquí mi plan, mi metanarrativa. Y chicos, pues ya veré si encuentro por ahí otra nación, a lo mejor que a la que me haga un poco más caso. Yo creo que hubiera sido mi discurso para Israel. Pero como digo siempre, y lo vuelvo a decir una vez más, qué bueno que yo no soy Dios. Qué bueno que yo no soy Dios. Porque Dios no es así. Porque Dios no es como yo. Porque Dios no es como tú. Porque Dios es paciente. Porque Dios es fiel. Cuando uno ve esto, tú no puedes dudar jamás de la fidelidad de Dios en tu vida, jamás. Si tú dudas de la fidelidad de Dios, si yo dudo, vamos a ponerlo así para que no se oiga agresivo, si yo dudo de la fidelidad de Dios en mi vida en algún aspecto, soy un mal agradecido y no he entendido nada. Porque en este extremo al que Dios está puesto y que se haya mantenido fiel a su pacto, o sea, Él se va a mantener fiel conmigo sí o sí. Es una garantía para mí de que Dios jamás va a romper una promesa, va a romper un pacto, porque eso irá contra su carácter. Él no lo va a hacer directamente, no lo va a hacer. Él es fiel, con mayúsculas, con todas sus letras, grabadas ahí a fuego que no se pueden borrar. Él es fiel, Él cumple lo que promete, Él nunca falla, Él nunca te deja, Él nunca te abandona, Él nunca te desampara. ¿Por qué? Porque Él es muy guapo y muy listo, yo soy muy guapo y muy listo. No, porque Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas. Y si tú has entrado en pacto con Él, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, ahora estás en pacto con Él, has entrado en el nuevo pacto, y mira, ten por seguro, aunque se conmuevan cielo y tierra, que jamás Dios va a dejar de ser fiel al pacto que ha hecho contigo. Y aquel que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que Él vuelva. Ese es su compromiso contigo. La pregunta es esta: ¿cuál es mi compromiso con Él? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi compromiso con Él? Porque el suyo conmigo es máximo, absoluto, está garantizado. Él está comprometido contigo, conmigo. Él es tu papá, que te ama y que te quiere y que te cuida y que te anhela y que te desea cada día de tu vida. Te lo podrás creer o no te lo podrás creer, pero eso es lo que su palabra dice. Y su palabra no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cualquier otra cosa distinta a esta es una mentira del enemigo. Deséchala. Vive por las verdades de la palabra de Dios, por ninguna otra cosa. ¿Sí? Así pues, con esto vamos a terminar. Así pues, Judá existió como una sola nación. ¿Cuánto tiempo? 115 años. Desde el año 721. Recuerdan, cuando se dividen las dos naciones, el norte y el sur, cuando se separan en dos, era el 931. ¿Recuerdan? 931. Están 210 años hasta el 721, que el norte es conquistado por Asiria. Y ahora del 721 al 606, que es cuando Babilonia se empieza a llevar a los primeros exiliados, han pasado 115 años, en los cuales Judá ha existido como el único pueblo de Dios, por así decirlo. Pero después de estos 115 años, entonces, con la caída de Jerusalén ante el imperio babilónico, pues entonces nos hemos quedado sin pueblo. Han comenzado los 70 años de exilio en Babilonia, que son exactamente estos. ¿Cuántos había dicho Jeremías que iban a ser? 70. ¿Cuántos fueron? Exactamente 70. Del 606, que comenzó el primer grupo de exiliados, hasta el 536, que es cuando cae Jerusalén. 70 años exactos, ¿de acuerdo? De como Dios había prometido. Después de 70 años, yo seguiré con mi pueblo, yo restauraré a mi pueblo. Bueno, ahora les tocaba esperar 70 años, ¿verdad? Imagínense la gente que nació ahí en este periodo de 70 años. Empezó a ver como nación, empezó a verse como nación, o empezó a ver los tratos de Dios con su nación, pues durante, no sé si
si nació aquí al principio, pues cuando el hombre tenía o la mujer tenían 70 años es que empezaron a sentirse el pueblo de Dios, porque lo que vivieron hasta entonces fue un exilio, ¿de acuerdo? Así que es mucho tiempo. Cuando se dice así parece rápido, pero van a ser 70 años de no haber pueblo de Dios, de no haber pacto, por así decirlo, con el pueblo. Así que dice que irán en estos 70 años, van a terminar. ¿Por qué? Porque el rey Ciro de Persia, que uno dirá, tú dirás, ¿y Persia que pintan todo esto? Pues no era Babilonia. Ok, Babilonia era el imperio mundial. Este imperio mundial, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar Babilonia como imperio o como potencia, primera potencia del mundo? Pues el tiempo que Dios quiso, 70 años. Recuerdan que esto era solamente un instrumento en la mano de Dios para disciplinar a su pueblo. Se acabó la disciplina, se acabó también en la vara de la disciplina, que era Babilonia. ¿Sí? Las semillas de la destrucción de su propio mal por haber tratado mal a Israel surgieron efecto, y a los 70 años que pasó se levantó otra nación más poderosa que Babilonia, fue la nación o el imperio de Persia, y entonces arremetieron contra Babilonia y los derrotaron, ¿de acuerdo? Así que en este momento, después de los 70 años, tenemos a Persia como el imperio mundial del momento, ¿de acuerdo? Por eso el rey Ciro de Persia, cuando pasó estos 70 años, el rey Ciro de Persia llegó allí y lo que él hizo fue dar permiso a que a los que hubiera en su reino, que fueran de otras naciones, que pudieran volver a sus naciones. Él tenía una política, digamos, de conquista territorial distinta a la que tenía Babilonia, y él permitía que pudieran ir a su país de origen, de los exiliados, no tenía problemas con eso. Por lo tanto, permitió que los judíos que quisieran regresaran a Jerusalén, a Judá, a sus territorios. Y bueno, pues por eso se puso fin a los 70 años. Algunos regresaron y empezaron a reconstruir la ciudad. Empezaron a reconstruir el templo, la muralla, que es lo que nos va a seguir contando ahora Esdras, Nehemías y los últimos libros que nos faltan. ¿De acuerdo? Este es el... no sé, que no tenía un mapita ahí, pero bueno, no va. Lo vemos el siguiente día. Era un mapa solamente del... Bueno, a ver si se puede poner. Es un mapa con creo que lo tendrán en sus hojas, ¿verdad? Es un mapa que tienen ahí con cómo queda, por así decirlo, el imperio, lo que abarca el imperio de Babilonia. Está ahí lo tenemos. De acuerdo, aquí el reino de Egipto, que ven que había peleado por ser una potencia mundial con los asirios, que eran aquí los del norte, pero entonces entre Asiria y Egipto y Babilonia, ganó Babilonia, y entonces todo esto se alzó con todo ese territorio, ¿de acuerdo? Todo ese territorio ahora era el nuevo imperio de Babilonia. Jerusalén aquí abajo, como veis, ya conquistado. Los asirios habían llegado hasta aquí nada más, pero ahora Babilonia pues había bajado todo esto hasta los bordes con Egipto. A Egipto no la subyugó como subyugó a estos territorios del norte, o sea, de Judá, pero sí se convirtió en el imperio más poderoso, pues en tamaño, en territorio, en armamento, en todo. Y Egipto, aunque era grande, pero no llegó a tener la hegemonía mundial como la tuvo Babilonia, con su sede aquí en Babilonia, y Susa, la capital del reino, estaba en esta zona, y Jerusalén estaba aquí. Así que de aquí de Jerusalén, de donde se llevaron para acá, para Babilonia, se llevaron a Daniel, a Ezequiel y finalmente al resto de Jerusalén y de todos los de Judá. Se los llevaron para todas estas tierras, ¿de acuerdo? Así que esta hegemonía mundial duró, ¿cuántos? 70 años. ¿Por qué? Porque aquí a su derecha, Persia y el imperio medo-persa, toda esta zona, que en este momento no era poderoso, pues bueno, pasan 70 años y, como hemos dicho antes, el que ahora está aquí, dentro de 70 años está aquí, y el que ahora está aquí, dentro de 70 años puede estar aquí. Entonces, en estos 70 años del exilio, mientras el pueblo de Dios está siendo disciplinado por Dios, Él está permitiendo que también Persia se levante y se alce como una nación que va a venir a derrotar a los babilonios. ¿De acuerdo? Y ese es el siguiente paso que veremos, pero lo veremos después de ver el exilio. Primero nos toca ver ahora, no ahora, sino el miércoles que viene. Vamos a centrarnos entonces en qué libros tenemos en estos 70 años de exilio, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Nos vemos entonces el miércoles que viene.